Los corredores viven días complicados en el mercado, hablando contractual. Vamos a analizar qué es lo que está pasando, cuál es el contexto y qué le espera a los corredores en el futuro. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Vamos a platicar de corredores, contratos, mercado y cómo podría mejorar el aspecto para corredores después de que se vivieran unos días muy pero muy complicados en ese aspecto. Vamos ahorita a platicar justamente de contexto y pues analizar lo que está pasando con la situación de los corredores y sus respectivos contratos. Yo soy Jesús Sánchez y me acompaña Wilmar Chávez para poder comentar justamente lo que está sucediendo en los últimos días. Bienvenido Will, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Michuy? Como siempre, un gusto, estoy bien, bien. Siempre un gusto venir a hablar. Ya el tema lo hemos tocado mucho acá, pero pues siguen pasando cosas y obviamente tenemos que venir a comentar. Sí, no, platicamos mucho de eso, incluso en podcasts que ni siquiera tienen que ver, nos centramos de la nada en la plática de si vale la pena o no pagarle a los corredores y al final de cuentas, pues este tema ha sido uno de los más sonados en la última semana porque llegó la fecha límite para que jugadores que hayan recibido la etiqueta de jugador franquicia firmen extensiones multianuales de contrato con sus respectivos equipos o jueguen bajo la etiqueta de jugador franquicia. Eran tres que lo podían hacer y que ninguno de los tres llegó justamente a ese acuerdo multianual. Saquon Barkley con Giants, Josh Jacobs con Raiders y Tony Pollard con los Dallas Cowboys, ¿no? Aquí ya no se descarta. En el caso de Pollard, él ya firmó la etiqueta de jugador franquicia, por lo que está bajo contrato de solamente una temporada más, mientras que en el caso de Barkley y de Jacobs no están bajo contrato, tiene el control de alguna forma de su equipo, pero no están bajo contrato, por lo que se pueden ausentar de training camp, pretemporada e incluso perderse partidos de temporada regular. A partir de eso se desató como una mini huelga, una queja general en redes sociales por parte de varios corredores, Derrick Henry, el mismo Josh Jacobs, obviamente también Saquon Barkley, Christian McCaffrey, Jonathan Taylor, Austin Ekeler han sido de algunos corredores que se han estado quejando en redes sociales de que no se está valorando lo suficiente a la posición de corredor, ¿no? Argumentando que son el jugador que más toques tiene de balón por temporada, que le ofrecen un valor a su equipo, que tienen su respectivo rol en las ofensivas, aéreas, terrestres y demás, y que realmente el mercado se ha estancado por completo y que platicaremos ahorita de los números, pero que no se están dando grandes extensiones de contrato para los corredores, como sí está haciendo para el resto de posiciones básicamente en la NFL, ya sea ofensiva o defensiva. Habiendo dicho el contexto completo, Wilmer, tu opinión general del tema, ¿cómo te gustaría arrancar? Pues para mí seguimos teniendo una premisa muy concreta y es el valor de mercado se ha condicionado mucho por el valor de la posición y no hablo como tal del ser running back, sino del cómo se maneja la posición de running back en la NFL. No solo que se corren menos y se lanza más, sino que cada vez es más posible y es incluso en momentos más estable constituir ataques terrestres que no necesariamente tengan una estrella. Sí que cuando los ves correr a las estrellas en la posición, dices, o sea, es superlativo comparativamente con otros, pero cuando te vas al plano general de cómo funcionan los equipos, cómo funcionan los ataques terrestres como tal en la NFL hoy por hoy, pues empiezas a ver que hay muchos equipos que pueden hacerlo sustancialmente bien sin tener una superestrella y esto pues evidentemente va en contra de su valor de mercado. Luego la duración, las lesiones, la vida útil en el campo, por así ponerlo, sin querer objetivizarlos ni nada, pero pues es lo que es, lo que la salud les permite en medio de esos mismos golpes. Pues termina siendo una dinámica de mercado, básicamente. Ahí tengo una estadística que respalda de alguna forma lo que dices de que los equipos han buscado poco a poco lo que se conoce como running back por comité, tener dos o tres nombres para cumplir la función del corredor, ya sea correr o recibir pases saliendo desde el backfield, en lugar de solamente una estrella, ¿no? En 2002, que fue cuando la NFL expande a 32 equipos, 32 franquicias, fueron 18 corredores que por lo menos obtuvieron o se encargaron de por lo menos el 60% de los acarreos del equipo.
el año pasado, de esos 18 corredores, ahora sí que 20 años después, 2 décadas después, solamente 3 corredores se encargaron de por lo menos el 60% de los acarreos de los equipos, siendo Dalvin Cook, Josh Jacobs y Derrick Henry, mientras que 17 jugadores recibieron entre 40 y 50% de los acarreos, yéndonos un poquito más al tema de el comité de corredores, pagándole lo que le pagas a uno, le pagas más bien a 2 o 3 que pueden cumplir, tal vez con la misma labor, como dices tú. Sí se nota la diferencia cuando trae el ovoide un Isaiah Pacheco, cuando lo trae un Christian McCaffrey. Claro que se siente la diferencia, se nota fácilmente en el campo, pero combinado con otros 2 nombres, cobrando menos incluso los 3 combinados comparado con la estrella que pudiera ser un Saquon, un Zeke Elliott, un Christian McCaffrey, y que además tiene la gran ventaja de que teniendo 3 nombres involucrados en un mismo grupo, cae uno y te quedan 2. Mientras que con la estrella que le estás pagando más de 10 millones anuales, cae esa estrella y de alguna forma estás muy desprotegido, con la que es la posición más susceptible a las lesiones por la cantidad de golpes que reciben, como bien lo mencionabas. Sí, es que es inevitable. Por ejemplo, este año los 3 equipos más efectivos corriendo la bola cada vez que tuvieron el balón en sus manos fueron Chicago, Baltimore y los Bills. Ninguno de estos, un equipo con particularmente un gran corredor. Sí Ujú. que los 3 obviamente tiene que ver quién maneja la ofensiva con sus corebacks y que produce también así. Pero esto mismo, o sea, el mismo juego terrestre ha ido mutando para mostrarnos otro camino y otra vía. Además, sí, Isaiah Pacheco probablemente no es una superestrella en la liga, pero es este tipo de casos que te encuentras jugadores en tercer día o incluso undrafted a los que les puedes soltar por completo una temporada y hay oportunidad de que lo logren, incluso soportando un backfield completo. Lo hizo Isaiah Pacheco el año anterior casi que así, lo hizo en su momento James Robinson, lo hizo en su momento Philip Lindsay, y puedes pasar de página por jugadores que básicamente están jugando con el contrato mínimo de toda la liga. Eh, es duro, entiendo que es complejo, también esto ha venido generando, diría yo, como una mutación en el proceso de formación de los jugadores de la NFL. Ya ahora los supertalentos no van a jugar la posición de running back porque Ujú. pues, no vale la pena. Por eso cada vez hay más y más receptores de estos tipos como tan súper atléticos que otrora seguramente hubieran jugado probablemente más en esta posición. Y tiene que ver con esto y creo que es un proceso muy natural, pero entiendo un poco la posición de los running backs, ¿no? O sea, te estás moliendo, te están entregando 300 golpes y más en una temporada para terminar siendo pues vilipendiado en términos de mercado. Yo creo que el camino correcto para los equipos va a seguir siendo no pagar. Es, para mí es muy claro que es muy poco el perfil del running back y que tiene que ir más allá de ser un buen running back para obtener un buen contrato. Y no sé, igual y por eso terminamos viendo jugadores que pasado el contrato de novatos, difícilmente vuelven a reventar, ¿no? O sea, Sí. ¿qué ha pasado también con jugadores a los que se les ha pagado en su momento? Sí, de los casos más recientes y que han salido bastante mal está el de David Johnson con Arizona, por ejemplo, que termina siendo cambiado a los Houston Texans. Está el caso de Todd Gurley, que termina siendo cortado por ahí 2 temporadas después por problemas recurrentes de rodilla. Tenemos el de Le'Veon Bell, que incluso se pierde un año completo en huelga con los Steelers, le pagan los Jets y pues básicamente no fue ni cerca de lo mismo. Zeke Elliott recientemente. Y con el tema de Zeke, pues tenemos lo que ha sido como un offseason especialmente sangriento en la posición de corredor, con jugadores que considerábamos de renombre o que tales eran estrellas en la posición y que de un momento a otro los mismos equipos y la misma NFL, por cómo se ha dado ese trato, no los han valorado del todo, ¿no? Tenemos el corte obviamente de Zeke Elliott, de Dalvin Cook más recientemente. Leonard Fournette no renueva con Tampa Bay, tampoco lo hace Karim Hunt, por ejemplo, con los Browns. Joe Mixon tiene que reducir su salario considerablemente para poder quedarse con Cincinnati. Mismo caso con Aaron Jones y los Green Bay Packers. Austin Ekeler estaba disponible en un cambio. Literalmente fue ve a buscar un equipo que pague algo por ti y te vas de los Chargers. No consigue básicamente No nada. consiguió. Entonces es así un offseason bastante sangriento en ese sentido y muy desafortunado para la posición de corredor.
porque el historial no es nada bueno con tema de contratos y también porque las estrellas y los nombres grandes y demás están siendo ya reemplazados por esos novatos de tercer día, esos jugadores que están apenas en segundo o tercer año, que son realmente lo que te ofrece valor en la posición de corredor y que creo yo, justamente la estructura de cómo está el sistema de contratos en la NFL es lo que está jodiendo y es lo que no va a cambiar a los corredores, ¿no? Tenemos que los corredores están utilizando su vida útil de 18 a 22 años básicamente en colegial, donde no reciben como tal ni un solo dólar por parte de la universidad, por lo menos directamente, sí lo pueden hacer ya recientemente por medio de patrocinios. Cuando llegan a la NFL son por lo menos, si llegas seleccionado en el draft, 4 años de contrato. Estás hablando de que del 22 a 26 años tienes contrato barato de running back novato en la NFL, ¿no? Y que Ajá. cuando un jugador podría estar diciendo a los 26, tal vez la etiqueta de jugador franquicia, ok, se dilata a los 27 años tu agencia libre. Y cuando un coreback, un wide receiver, un defensive end, un cornerback está diciendo 27 años, agente libre, mi gran momento con los corredores, que es 27, 28 años la edad de Joe Mixon, de Austin Eckler, de Leonard Fournette, de Zeke Keller, de Dalvin Cook, es el momento en el que ya no quiero pagarte, ¿no? Ya me da miedo el invertir en ti. Entonces, el mismo sistema creo es el que está jodiendo de alguna forma el ciclo de vida y lo que pueden o no cobrar los corredores en la NFL. De acuerdo. Creo que para mí el caso más diciente es el tema de Alvin Cook, porque finalmente con Zeke Elliott, con Leonard Fournette, Kareem Hunt, ya podíamos empezar a ver un poco que eran suerte de cartuchos un poco quemados ya. Pero Dalvin Cook, probablemente con equipo, es de los mejores 5 o 7 mejores running backs de la liga, creo que sin dudarlo casi. Y estaba produciendo aún a niveles muy interesantes, más allá de que en sus primeros años sufrió lesiones importantes y hoy por hoy no tenemos un panorama claro con él. No hay realmente un mercado establecido para este jugador. Eh, Igual es muy complejo, ¿no? Porque en este momento los dos running backs que se fueron en primera ronda, ambos son top 18 en la posición, todos los demás rondan el top 50. Entonces, si te consigues uno de esos que está fuera de este panorama que te funcione, pues estás pagando el 10-15% de lo que está cobrando un jugador de élite dependiendo y probablemente puedas obtener resultados similares uh, en efectividad al menos, más allá de lo espectacular y de las jugadas grandes que sí que suelen estar condicionadas a las superestrellas, pero también nos hemos encontrado superestrellas que van justo en ese momento. Entonces, es demasiada información como para entender que esto puede cambiar en algún momento. Creo que el caso Livion Bell reseteó absolutamente todo esto, un tipo que fue capaz de sentarse un año completo, obtener su dinero y darle una muestra a la liga de que no era el proceso correcto. Creo que evidentemente lo cambió todo. Y era el que estaba llamado, ¿no? A cambiarlo Ajá. para bien, para la bien de los corredores y terminó siendo literalmente lo contrario. O sea, terminó siendo totalmente contraproducente para los corredores justamente. Y aparte tenemos, como dices tú, la muestra. Ese lo podemos ver de esa forma, ¿no? O sea, los mejores corredores, las grandes estrellas, sí es impresionante verlos, sí te pueden producir, pero ya cuando también lo equiparas con, o lo ves como en la balanza, en lo que es el resto de los contratos en un contendiente que es coreback, wide receiver 1, wide receiver 2, un tackle defensivo, un edge, un cornerback, puedes ver equipos que están muy bien trabajados en tema de contratos del roster, bien distribuidos en jugadores premium por lo menos, que son los últimos campeones del Super Bowl, ¿no? Kansas City, Filadelfia, New England, Los Ángeles, que se han negado justamente a pagar grandes acuerdos recientemente a los corredores o que han ganado Super Bowls con corredores en contratos de novato o por comité o el típico journeyman corredor que ha estado en 4 o 5 equipos y que le puede sacar por ahí un par de jugadas por partido y demás, y que los grandes corredores en donde está realmente la inversión de dinero se quedan fuera de playoffs. Sí, seguramente por otros factores, no solamente por pagarle a ese corredor, pero que cuando cada dólar vale mucho la pena para invertirlo en posiciones premium, lo haces en una posición como la de running back, que está siendo demostrado en el resto de la liga que no es necesario, te estás quedando en ese sentido con una desventaja muy grande en tu roster, en el armado como tal del roster. Sí, de acuerdo. De hecho, yo ha sido muy popular. Aquí tengo como la tablita esta
tan común de los running backs que hacían parte de los equipos que fueron campeones. Ujú. Y por ahí lo más fuerte fue cuando los Seahawks ganaron en 2013, que tenían a Marshawn Lynch y a Percy Harvin, y el resto, buenos nombres, incluso, por ejemplo, Lenny Fournette teniendo tremendos playoffs, pero a costos sumamente baratos, o sea, sin invertir. Y creo que esto es muy diciente, creo que es claro que en el proceso correcto de construir una franquicia, eh, no solo es no pagarle a los running backs, sino que probablemente es no ir por este tipo de running backs que pueden ser espectaculares, que pueden ser salidos del molde, que pueden ser en su posición determinantes, porque a la larga, en el mediano plazo, se nos ha demostrado que no terminan siendo estos los equipos. Los equipos que se cruzan así no terminan siendo equipos ganadores en realidad. Sí, no, y fíjate que en esa misma tablita también el otro día vi una tabla muy buena sobre los ganadores de Super Bowl en la posición de running back y Ujú. decía, ningún Super Bowl ha ganado, perdón, ningún equipo ha ganado el Super Bowl con su líder corredor teniendo más de 5 temporadas en el equipo desde Emmitt Smith con los Dallas Cowboys en Uf, 1995. Y también menciona, si Marshawn Lynch no llega al Salón de la Fama, el último running back en liderar un equipo de Super Bowl, ganador de Super Bowl, que sí está en el Hall of Fame, es Marshall Faulk en 1999. Y si 99. revisamos justamente ese 99, a partir de ahí, Jamal Lewis, Antoine Smith, Michael Pittman, Corey Dillon, Willie Parker, Joseph Adai, Brandon Jacobs, Pierre Thomas, que también fue un undrafted, Brandon Jackson, en ese equipo 2010 de Green Bay era Ujú. una fiesta ese grupo de running backs, a Sí. Matt Bradshaw, Ray Rice, está ahí Marshawn Lynch como el mejor nombre, Jonas Gray, Ronnie Hillman, LeGarrette Blount 2 veces, Sonny Michel, Damien Williams, Ronald Jones, Isaiah Pacheco. E insisto, el número que más me brinca es ese de que el último en tener por lo menos 5 temporadas en el equipo, el momento de ganar el Super Bowl, fue en el Ujú. 1995 con Emmitt Smith y los Cowboys. Que básicamente es no le des un segundo contrato a tu running back. Así es. O sea, parece tan concreto que no es. Por ejemplo, para mí, recuerdo mucho antes del campeonato ahorita de los Chiefs, esta narrativa sobre que si un jugador no tenía más del 15%, creo, del salary cap, o sea, ningún equipo con un jugador que cubriera tanto salary cap había ganado, pero realmente veían la muestra y eran dos, tres, cuatro equipos a lo máximo en cada año, entonces era muy poco probable que pasara. Aquí no, aquí, o sea, ¿cuántos running backs realmente hay en un segundo contrato en su equipo a lo largo de tantos años? Y especialmente empezando el siglo, cuando todavía teníamos una percepción distinta a la NFL, pero realmente ya una muestra de 22, 23 años, donde tranquilamente vemos que no se ha construido así. Y no solo el equipo puntual que llega al Super Bowl, sino en general los equipos ganadores y contendientes y de época que hemos tenido en estos años, no han sido construidos sobre jugadores en específico en la posición de running back. Probablemente en el juego terrestre algunos sí, pero no específicamente en superestrellas bien pagas, por así decirlo. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y fíjate que también el otro día vi que un corredor, no me acuerdo quién en específico, decía que las analíticas habían destruido la posición de corredor, ¿no? O justamente este mercado de los corredores. Y también por aquí viene un Ujú. artículo del Washington Post. La estadística de expected points added de analíticas, que básicamente es una Ujú. métrica que cuantifica el impacto que tiene un jugador en un equipo, estimando Ujú. cuántos puntos incrementa o cuántos puntos se espera que incremente en el valor del equipo, ¿no? Dependiendo de el down, distancia y la posición del campo. Esos son los expected points en promedio por posición de las posiciones ofensivas, ¿no? Quarterback en promedio es un más 182. Wide receiver en promedio es un más 96. Tight end en promedio es un más 70. Mientras que el corredor está en un más 43. Sí, claro, Entonces es sí, que también las es. analíticas. Sí, finalmente las analíticas por donde se le vayan mirando nos han ido mostrando este camino y también la liga cada vez más se enfoca
en este mercado, en esta manera de entender el fútbol americano como tal. Y sí, constantemente nos muestran no solo el valor posicional, sino el valor en sí del estilo de juego y cómo mueves la bola. Eh, Van por otro lado y esto va obviamente en detrimento de los running backs. Sin embargo, igual yo creo que hay muchas cosas sensacionalistas sobre este tema. Tipo, salían en esta semana las comparaciones con los salarios promedios de los kickers, que están por encima de los running backs. A mí esa estadística particularmente me dice poco porque tiene que ver mucho con la muestra, ¿no? O sea, cuántos kickers bajo contrato hay versus cuántos running backs undrafted probablemente hay, los cuales mueven mucho la balanza. Totalmente. Pero, por ejemplo, la etiqueta jugador franquicia, salvo los special teams, la del running back era la más baja. Y había cuestionamientos sobre tomarla o no con jugadores superestrellas como puede ser Saquon Barkley o el propio Josh Jacobs. Y la etiqueta, no sé si viste que el promedio ha venido a la baja también. Sí, La claro. misma etiqueta que promedia los mejores 5 contratos de la posición y que determina qué es la etiqueta de jugador franquicia, la cantidad por lo menos, hace 4 o 5 años era de 10.5 millones y este año es de 10.1 millones. O sea, en Ujú. ese sentido, de los equipos que no están pagando, eso ha provocado que la misma etiqueta de venido a la baja es la única de toda la NFL que ha venido a la baja, la de corredores. Claro, porque es contradictorio con el propio espíritu financiero de la NFL, donde año con año existe más dinero disponible el cual repartir. Y no solo es que menos porcentaje se invierte en running backs, sino que menos monto de dinero como tal, en liquidez, se entrega. Sí, es bien complejo el tema. Yo creo que esto a mediano o largo plazo va a generar un déficit de talento en la posición, que sí van a estar corriendo todos en comité y muy probablemente empezamos a perder estas superestrellas. No sé si esto termine afectando realmente el juego, porque de verdad yo creo que se puede suplir. Eh, Creo que lo pueden hacer. Probablemente menos espectacular, pero creo que a la larga y cuando todos lo estén haciendo, vamos a estar viendo actitudes similares en términos de efectividad en el juego terrestre. Sí, no, y que va completamente de la mano con el hecho de que, como decías tú al principio, tenemos muy buenas clases de wide receiver recientemente, porque el juego cada vez está más enfocado, sobre todo a niveles infantiles y juveniles, en un 7 contra 7, en un flag football, después ya entre el equipado, así como decir lo que están ganando cornerbacks, wide receivers, incluso atletas un poquito más grandes, linieros defensivos, linebackers, safeties, comparado con running backs, puede que sí tengamos cada vez menos corredores que valgan la pena. Por lo mismo tenemos una racha de no running back en primera ronda, no solamente porque el valor no estaba ahí, sino porque tampoco había grandes talentos en la posición hasta que llegan ahora 2 running backs bastante buenos en este draft, pero sí Ujú. podemos ver que justamente se está inclinando un poco más hacia otro tipo de jugadores. Y si la pregunta aquí podría ser ¿en algún punto veremos que desaparezca? La realidad es que no, porque me lo hicieron el otro día. Sigue teniendo un valor importante en la ofensiva, o sea, sigue teniendo como su rol, no es como la posición de fullback que se puede de alguna forma eliminar, ¿no? Puede Ujú. evolucionar tal vez el uso, justamente el salario, el comité y demás. La posición yo no le veo el punto. Y aparte hablando del talento, si en algún punto nadie se presentaría, pues claro que no, porque al final de cuentas es una posición, necesidad claramente va a haber de llenarla y talento va a haber de tipos dispuestos a, aunque sea poco, pero ganar algo jugando en la NFL en la posición más depreciada de alguna forma. Sí, o sea, es que en la narrativa general suele confundirse cuando hablamos de los running backs y del valor de los running backs con el valor del juego terrestre. Yo creo que el valor del juego terrestre, por más que vaya a la baja por estilos de juego y por costumbres y como lo queramos ver, sigue existiendo ahí, va a seguir estando y probablemente como aún ahora haya equipos que sustenten sus ofensivas muy enfocados en el juego terrestre. El tema aquí puntualmente y finalmente los que van a poner su voz y alzarla van a ser los running backs de élite porque son ellos a los que les está costando y les va a costar dinero este tema. Pero posición claramente se va a mantener. Creo que igual vamos a tener juego terrestre constantemente
igual y habrá gente que gane dinero. O sea, Nyheim Hines en este momento es de los 12 mejores running backs pagados en la liga y se dedica básicamente a regresar patadas. Ujú. Entonces, igual a alguien le va a caer el dinero. El tema es cuánto, el tema es cómo y el tema es que probablemente esto va a provocar que en el futuro, como ya ha venido pasando, los chavitos de 10 años no quieran jugar la posición y a la larga los super talentos no estén ahí. Se dice que los corredores están en un mismo grupo de mensajes, platicando opciones que puedan, de alguna forma, entre todos, por ejemplo, quejarse como lo hicieron el martes o el lunes, buscar opciones en la posición, qué se puede hacer, hablar con los dueños. Ahora sí que buscar el remedio al mercado que está cayendo y bastante feo para corredores. ¿Ves tú alguna solución a futuro en este tema? Por ahí mencionaban opciones, no sé, crear como tipo un bono, un fideicomiso de, ok, tenemos ya el pago a los corredores y a partir de este bono, de esta vaquita que se puede hacer, los que superen más de 1,000 yardas, vamos a darles 1 millón extra. Los que superen más de 10 touchdowns, otro milloncito extra. Como por una forma como medio equilibrar un poquito el asunto. ¿Cómo la ves? Que también hay muchos bonos en todos los contratos de la NFL, ¿no? Ujú. Pero Muchos incentivos. hay muchas cosas aquí que tomar en cuenta porque, claro, también por obtener tus 1,000 yardas te metes 300 acarreos encima y esos son 2 años menos de carrera. Creo que todo termina en una balanza. Por eso es raro, pero termina siendo una cosa de mercado que se está regulando a su manera. Eh, Probablemente si los running backs quieren ganar más dinero, la estrategia no sea ganar grandes contratos, sino tratar de encontrar maneras de hallar una vida más extensa en en la NFL, ah, que recibir 20 golpes por partido. Creo que el establecimiento de running backs por comité puede empezar a liberar un poco a permitir que tengan menos carga laboral ciertos running backs, pero esto obviamente va a ir en sacrificio de el número puntual al momento de firmar. Y tal vez un ajuste fuerte en el tema de colegial, ¿no? El entregarle Ujú. 3 años de vida útil o de vida deportiva a una universidad que no te está pagando como tal universidad nada, creo que también podríamos ver por ahí algún ajuste de algún corredor tipo Villan Robinson, por ejemplo, que te juega 2 años y que prefiere guardarse el tercer año por completo y no jugar en lo absoluto y aspirar a, como dices tú, más acarreos de vida en la NFL, ¿no? O sea, ¿para qué me desgasto 3 años de colegial de 18 a 20, 21 años cuando no voy a ganar prácticamente nada de dinero por eso? Sí, quería ver aquí porque Jonathan Taylor llegó a la NFL con 6,600 yardas cargadas encima, 6,600 yardas de scrimmage cargadas encima en 3 años en colegial. Es un cojonal de yardas. O sea, Esas son llantas se muchos las llevaron de golpes, viaje en carretera. tal cual. Toda esa carga en el colegial, que además termina siendo un poco infructuoso. O sea, ¿qué ganas en Wisconsin con acabarte a 300 jugadas a un muchacho de 18 o 20 años? Pues de alguna forma la universidad, Mostrarlo. sí, la universidad recibe sus resultados. Creo Ajá. que Taylor fue hasta ganador del Rose Bowl en su momento. O sea, de Ujú. la mano de él consigues el éxito deportivo y realmente lo que pase o no a partir de que pisa la NFL, pues no es mayor tema para la universidad. Sí existe un prestigio, un alumni, buscarlo y demás, pero no mucho más. O sea, el interés de la universidad o del entrenador es ganar partidos para que no lo despidan tampoco. Sí, o sea, lo que quiero decir es que a la larga termina siendo como no me importa la persona, no me importa el tipo, porque, y no solo hablo de las universidades, ¿no? Además como Ray cuando le iban a cortar le clavaron 400 acarreos en un año. Entonces, es un poco del sentido y de la conciencia que se tiene en los equipos de fútbol americano, no implica necesariamente el nivel,
Creo que si también los equipos en el college e incluso en el high school corren más en comité, pues obviamente van a tener una más larga vida útil las personas que están haciéndolo. Eso sí podría ser una transición natural, ver más running backs de mayor edad, pero superestrellas, yo creo que la tendencia va a ser a que se agoten. Y aparte un tipo que estaba llamado a hacerlo, que era Saquon Barkley, que fue el pick número 2 global de su draft, que era un prospecto de los mejores en la historia en la posición de corredor. Una franquicia que apostó por él en el draft y que tenía mucho interés en renovarlo y que aparte viene de un temporadón. Extienden a Daniel Jones, con el que hay muchísimas más dudas. Se quedan con la etiqueta de jugador franquicia para Saquon Barkley y no lo extienden. O sea, un tipo que estaba llamado como a ser el héroe, como a hacer por ahí otra vez ese gran contrato en los últimos 2 años que no hemos tenido de corredor y ni él lo pudo conseguir. Con Jacobs tenía mis dudas, con Tony Pollard ni se diga. Pero Saquon era el caso como que tú puedes decir va a ser aquí la excepción y tendremos otra vez ese gran contrato de estrella para por un corredor en una franquicia en la liga y ni él lo consiguió al final de cuentas. O sea, la esperanza baja de alguna forma para los otros corredores, creo yo. De acuerdo, porque con Saquon hubo un punto donde había el debate si a quién era más valioso renovar este año. Un tipo que probablemente sea de los 3 mejores running backs de la liga o un quarterback del montón. Sí, un correcto Y 20. optaron por el quarterback del montón. Entonces, eso ya es un suficiente mensaje sobre el valor. Supongo que el propósito Saquon, más allá de la relación que pueda tener con Daniel Jones, así tuvo que sentirlo. Y bueno, y estamos en otra NFL, incluso del 2018 cuando lo draftearon a él, y ya ahí parecía cuestionable, pese a que era por mucho el mejor jugador de toda la clase. Sí, ya había demasiadas dudas. Hubo con Villan Robinson en el top 10 de este año del draft, con McCaffrey, el precio que pagan los Niners para adquirirlo. Entonces, es un tema sin duda alguna muy polémico. Veremos qué pueden hacer los corredores por su bien a futuro, parados frente a franquicias de tipos multimillonarios que también quieren cuidar de todos modos su dinero en inversiones, sobre todo en ese aspecto de tope salarial, contratos y armar el equipo más competitivo, que de momento parece que va de la mano con no pagarle tanto a la posición de corredor. Cada quien tendrá seguramente su opinión, que nos digan en comentarios si ustedes creen que vale o no vale la pena pagarle un corredor estrella. Ustedes lo harían si fuera su equipo. Los leemos en comentarios, que se arme por ahí el debate sano y la interacción aquí en Hablemos de Fútbol. Wilmar, amigo, nuevamente muchísimas gracias. Qué gusto, Chuy, como siempre, un gusto. Creo que esto va a tener mucha tela de donde cortar porque es probable que tengamos buenas temporadas de los tipos que están inmiscuidos justo ahorita, entonces esto se va a seguir reactivando. Y además porque es un tema que ha generado polémica en los últimos años de parte y parte. O sea, pocos temas tan controversiales Sí. y nada unificadores como este de los running backs y su valor. Sí, totalmente. Diferentes estilos completamente de pensamiento. Habrá quien sí esté de acuerdo con tener ese gran corredor, otros que piensan que 3, 4 corredores pueden hacer el trabajo de uno solo. Así que se arme el debate, que nos sigan en redes sociales, que se suscriban aquí al canal de Hablemos de Fútbol. Y ya saben que viene más contenido a lo largo de lo que queda ya del off-season, 50 días para que arranque la temporada. Y claro que tendremos más contenido también durante la campaña regular. A nombre de Wilmar Chávez, yo soy Jesús Sánchez. Esto es Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima.